y cómo diferenciar, porque el guía te dice esto es gótico, esto es barroco, y al final no sabes de qué miércoles te está hablando, te querés ir a tomar una cerveza. Pero vean esto cuando entran en una iglesia, por ejemplo, y es fácil. Románico parece un castillo. ¿Por qué? Porque ahí se empezaron a dar cuenta de cómo poner la piedra, pero hacían muros gruesos, porque los muros tenían que aguantar el peso del techo. ¿Ah? El techo es a dos aguas. Cuando pones el techo a dos aguas se te empieza a abrir para los costados, ¿no? Y empuja las paredes. Le pones unos tensores en el medio. Bueno, pero si vos haces algo grande como una iglesia, necesitas que ese peso que se empuje al otro, para que no te tire el muro, hace un muro muy ancho de piedra, para que no se caiga, la misma piedra aguante el techo. Cuando vean una iglesia, una construcción, muros gruesos, ventanas chiquitas, eso es románico, es lo primero que se empezó a construir. Estamos hablando de antes del siglo X. ¿Lo qué? No, arcos no. Sí, perdón, arcos sí, pero arcos de medio punto y chiquitos, como los puentes romanos. ¿Ah? De ahí el estilo románico, porque los arcos que se usan para sostener son chicos como los de medio punto, medio círculo. ¿Ah? Que tampoco son románicos, o sea, no lo crearon los romanos toman esos arcos de los etruscos, que eran la civilización que estaba antes que ellos. Lo que pasa es que, como siempre, los que ganan la guerra borran todo lo anterior y dicen que todo el conocimiento es de ellos. Por eso se llama arco romano, pero no, es un arco etrusco. Pero bueno, la iglesia románica viene justamente por eso, muy bien, gracias por el aporte. Por el arco romano de los puentes, se llama románico, pero parece una fortaleza, ¿tá? Arco de medio punto, y buen punto, hablando del tema, medio círculo. Chiquito, pared gruesa, ventana chica, porque si hacían un agujero muy grande para hacer una ventana se les caía todo lo de arriba, porque era muy pesado. Después empezaron a darse cuenta por dónde bajaba el peso de la piedra, y ya pudieron abrir ventanas más grandes, y empezaron a hacer otro tipo de arcos, que es el arco gótico, que es un arco en punta muy alto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que si le ponían mucho peso, cuanto más arriba llevaran el arco, el ángulo, en vez de ser un medio círculo, era un ángulo mucho más pronunciado, y eso hacía que la carga fuera bajando más lentamente y no presionara tanto sobre la parte de arriba de la ventana. Así empezaron a hacer ventanas más grandes, y además se dieron cuenta de que el peso no bajaba de la misma forma por las paredes. Descubrieron por qué lugares bajaba más peso. Entonces empezaron a sacar toda la piedra en los lugares donde no bajaba tanto peso. Y así van a ver que pasamos al gótico. Las iglesias góticas tienen ventanas más grandes, arcos en punta y columnas finitas. Y otra cosa que van a ver, y de ahí vino toda esta historia que después me derivé, ahora en el castillo van a ver un salón gótico interesantísimo, porque cuando vean el techo es todo de piedra, el techo es de piedra, las paredes son de piedra, pero como sabían por dónde bajaba el peso, solo dejaban esa parte, incluso a veces columnas muy finitas, y esas columnas van a ver que como que se meten adentro del techo y siguen la línea y se juntan todas en un punto. Eso se llaman nervaduras, como las nervaduras de las hojas, exactamente igual. Esos son líneas de piedra que siguen desde la columna hacia el techo, y se dieron cuenta que como en una hoja, si dejan solo las nervaduras y le sacan toda la otra parte, les sirve para sostener, como si fuera una mano con dedos así. La mano, el brazo es la columna, los dedos son las nervaduras. Eso es lo que van a ver en el techo de esta sala enorme del castillo, donde se podría sacar, incluso hay veces que pasa, se cae todo el techo y quedan esas nervaduras de piedra y quedan las columnas finitas de piedra aguantándose entre sí. Ese es el gótico, cuando se dan cuenta que pueden eliminar toda la piedra innecesaria y trabajar muy bien solamente en los lugares por donde baja el peso. Entonces ya ahí van a ver maravillas, como por ejemplo esta del castillo,
en donde las columnas son muy finas y las nervaduras, que es todo piedra apoyada, todo piedra apoyada. Cuando vean eso, imagínense que ahí no hay nada de hierro ni nada de pegamento. Es como si agarraras un rompecabezas y lo empezaras a unir piedrita por piedrita y se sostuviera solo. Entonces, románico, paredes gruesas, poca ornamentación, arco de medio punto como un puente romano y ventana chiquita. Gótico, todo lo contrario. Puntas, ventanas grandes, columnas finas y nervaduras en los techos. Y después, ya cuando ya habían llegado al colmo, el colmo es el gótico, ya ahí no había nada más para hacer, no podían sacar ni una piedra más, era el límite, habían logrado todo, estructuralmente. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, esto ya fue, es viejo, los reyes querían algo nuevo, moda. Y empezaron a rellenar con todo lo que encontraban. Y eso es el barroco. Todas esas iglesias atiborradas de cosas, doradas, madera trabajada, mucho recoveco, filigrana, pinturas con mucha fuga, o sea, lo que le llaman la trampa al ojo, esas pinturas, como la Capilla Sixtina, vos ves para arriba y parece que todo se va mucho más alto y en realidad está pintado sobre un techo. Toda esa fuga, pintar lo que está más cerca grande, lo que está más lejos chico, eso es el barroco. Y no solo en las pinturas, en la arquitectura lo van a ver. En las iglesias barrocas se van a dar cuenta que es barroco porque está repleto de ornamentación, ya no queda ni un centímetro de iglesia donde poner cosas, pero la construcción además está hecha como para que cuando vos entrás te parezca que es mucho más grande de lo que es. Y en Italia, por ejemplo, hay maravillas de iglesias donde de repente el tipo tengo que hacer una iglesia, pero tenés este espacio, esta casa. En lo que ocupa esta casa de adelante, hacete la iglesia. Y luego decía, pero no puedo, es posible. Bueno, empezaron a aplicar todas esas cosas de lo que parece más cerca, más grande, lo que está más lejos, más chico, y así te da esa sensación de fuga y de ampliación del espacio. Eso es el barroco. En realidad, la maravilla del barroco, la gran invención del barroco es esa, que los espacios te mientan y vos creas que son más grandes de lo que son, o en la pintura o en la forma de construir. Escaleras, hay una escalera en el Vaticano, la escalera que baja de la iglesia de San Pedro hacia la plaza, la escalera interna, es una escalera barroca. Si vos te parás de arriba hacia abajo, parece que que es una escalera que está cerca. Si vos te parás de abajo hacia arriba, parece que no termina nunca, que está lejísimo. Y eso es a propósito. La parte más baja de la escalera es mucho más ancha, los escalones son más anchos, todo, y se va achicando, afinando hasta llegar arriba. Entonces vos ves una escalera que parece infinita y allá arriba está el Papa bajando la escalera. Entonces parece que baja del cielo. Y es una mentira que te hace creer la forma en que construyeron la escalera. Eso es barroco, la fuga. ¿Qué pasa cuando estás arriba y sos el Papa? La escalera te parece más chica, es mucho más sencillo bajar. Es como que vos llegás al pueblo mucho más sin esfuerzo, digamos, ¿no? Y el pueblo ve al Papa allá lejos como inalcanzable. Eso es barroco, eso es la escalera hecha de esa manera, con fuga. Entonces básicamente ven una cosa que parece un castillo, una iglesia que parece un castillo tosco, ancho, con ventana chica, eso es románico. Ven puntas, mucha abertura, columnas finitas y techos trabajados así como con líneas de nervadura como que fueran dedos, que fueran una hoja, eso es gótico. Y ven el interior o el exterior de una iglesia todo pintado, trabajado, dibujitos, madera retorcida y algo que parece que se achica y sobre todo en la pintura que nos da la sensación de fuga. Eso es barroco. Así que cuando diga esta es una iglesia barroca o neo-barroco, neo es nuevo, o sea, básicamente esos tres: románico, gótico, barroco. Todo lo demás son intermedios, porque claro, las iglesias a veces empezaban construyéndose
góticas y terminaban barrocas, porque hacía 600 años que habían empezado la iglesia y la moda cambió, y entonces a la estructura gótica le empezaron a poner todo lo que encontraban barroco. Así que generalmente vemos muy pocas obras puras góticas o puras barrocas, porque era tan caro y tan tedioso la construcción que demoraban siglos desde que se empezaba hasta que se terminaba, y iban mezclando los estilos. Sí. Eso como que abraza, pero por otro lado eso que te miente, porque la misma columna taza que abraza está hecha más grande desde la parte lejana si vos mirás el Vaticano, la iglesia de San Pedro, las columnas son más grandes cuanto más lejos de la iglesia están, y se van achicando en tamaño y en distancia hacia la iglesia, para darte la sensación de que está mucho más lejos la iglesia de lo que está. Y desde el punto de vista del Papa, al revés. Para notar, por ejemplo, cómo se representa el poder en las iglesias católicas, en las ortodoxas o en las mezquitas musulmanas. ¿Cómo son las iglesias católicas? En forma de cruz, ¿no? Pero el altar está allá al fondo y es casi inalcanzable. Y vos ya en el medio de todo eso está el cura, que es como la figura más potente, el que tiene el poder. Vos estás acá, él está allá. En las iglesias ortodoxas o en las mezquitas, sobre todo en las mezquitas, ¿cómo son las mezquitas? Son circulares. El concepto es distinto. Estamos todos a la misma distancia de Dios. Dios está en el centro y nos llega a todos por igual. Y en las ortodoxas también generalmente pasa eso. Son circulares. El poder está en el medio. En las católicas el poder está allá, inalcanzable, como el paraíso. Una cosa que, viniendo más acá en el tiempo, ¿qué fue lo que cambió totalmente la forma en que vivimos en las ciudades? A ver si alguien se imagina. Bueno, o están todos durmiendo. Que no nos escuchaba de acá. De grandes ciudades. Hoy les conté algo de los niños jorobados. No. El agua. No. El ascensor. Poco. El ascensor. No. El ascensor. Bien, Oscar. ¿Qué fue lo que dije yo? El ascensor. Imagínense una ciudad sin ascensor. ¿Cuántos pisos puede llegar a tener un edificio máximo? ¿No? No existirían los edificios. No existirían. Tendrían 4 o 5 pisos máximo. O sea, el concepto de vida actual sería totalmente distinto sin el ascensor. Pero cuando se inventa el ascensor, Se creó para carga, no para los personas. reyes, la aristocracia en Europa, todos sin excepción, se negaban a usarlo. No querían meterse adentro de un ascensor. Ahí Y empezaron los fuegos. hay un ejemplo en donde se reúne la realeza de Europa y en uno de los grandes hoteles de esta ciudad, que tenía 3 pisos y tenía ascensor, iba a quedarse el zar de Rusia, el zar Nicolás de Rusia, y vino con todo su séquito. Entonces le habían preparado el 3er piso exclusivo solo para él. Cuando llega y le dice que tiene que subir por el ascensor, él dice que nunca, en el 3er piso no, porque no va a subir, el zar no sube escaleras, están 3 pisos por escalera. Dice, no, tenemos ascensor, y se niega a subir al ascensor. Entonces pide que
saquen a todos los aristócratas que había en la planta baja y la liberen para él y su séquito, cosa que tuvieron que hacer y retrasladar a toda la gente del hotel, porque el zar no quería subir en el ascensor. Y eso no era un capricho, sino que todos los gobernantes lo hacían. ¿Por qué? A ver si se imaginan por qué. Por seguridad. No, todos lo hacían, ¿eh? No era uno, no podía ser claustrofóbico, podía tener miedo, podía pensar que lo podían atacar en el ascensor, no sé, pero no, todos lo hacían, era sistemático. ¿Por qué? Se aguantaban el olor. Tiene algo que ver con ese concepto que les digo de la escalera, que desde el punto de vista de la gente lo hace inalcanzable. ¿Por qué? Bueno, les cuento. Porque consideraban que el invento del ascensor era demasiado democrático. Porque el ascensor permitía a cualquiera llegar a cualquier altura. Y un rey no podía utilizar un aparato que permitiera a toda la población ser iguales. Por eso le tenían miedo a los ascensores, porque consideraban que igualaba hacia abajo a la población, y que si ellos utilizaban el mismo medio de transporte que el resto del pueblo, no iban a tener el mismo poder desde el punto de vista, desde el concepto de la gente. Ya no eran inalcanzables, ya no era algo que nadie podía llegar a tener. Y si bien podían hacer ascensores independientes solo para el rey, Romay tenía su propio ascensor en el canal, nadie podía subir. Pero el ascensor era el ascensor, era una máquina. Podía ser más lindo, más grande, más ornamentado, pero era una máquina que subía y bajaba. Entonces los reyes le tenían miedo a ese invento porque lo consideraban demasiado democrático, y así no se subían a los ascensores. No tuvieron mucho tiempo para hacer eso, porque más o menos en la época que se inventa el ascensor, al poco tiempo empiezan a caer todas las monarquías de Europa, ¿no? Fue la Primera Guerra Mundial y ahí empezaron a surgir los países y se empezaron a caer las monarquías. De hecho, el zar duró poco. Pero sí, interesante el tema del ascensor, porque si no, las ciudades hoy no existirían, serían muy, fíjense, no existirían los centros urbanos tan concentrados. Las ciudades serían mucho más extensas, como por ejemplo lo que vimos de Viena, ¿no? 400 kilómetros de ciudad, con solo 2 millones de habitantes, que hoy consideramos algo maravilloso. Pero sería así en todas las ciudades, en todo el mundo, si no existiera el ascensor, porque no habría edificios de más de 4, 5, 6 pisos. Interesante el tema del ascensor.